Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y es momento de entrevista. Y la semana pasada les informamos aquí en BTV Noticias de un estudio que realizó una agencia de la UPP que estudió la reincidencia de los presos en la cárcel de Santiago Vázquez, y uno de los datos que llamaba la atención es que la reincidencia oscila entre el 15 y el 33%, pero que además cuando se mira a los módulos que están vinculados al polo industrial de la ex cárcel del CONCAR, esta reincidencia cae a 10 y a 1%, dependiendo si se trata del módulo 9 o el módulo 7. Y con esos datos sobre la mesa vale la pena entonces profundizar un poco en qué es lo que está sucediendo allí en esos módulos, y para eso recibo en esta edición mediodía a Jaime Saavedra, que es titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, concretamente. Gracias por estos minutos, pero que además ha estado desde el comienzo en el polo industrial, en el trabajo en el polo. Sí, desde su creación, digamos, en el 2013. Bueno, lo primero, dado que usted está todo el tiempo vinculado a la situación de los presos una vez que salen de la cárcel, es ¿qué le dicen estos primeros datos justamente preliminares que se empiezan a conocer sobre la situación, en este caso, en la cárcel de Santiago Vázquez? La primera reflexión que yo quiero hacer y compartir con todos es la siguiente. El informe al que ustedes aluden es un informe que hace la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas del Estado. Que es un informe muy denso y muy complejo de 4 años de funcionamiento del polo industrial dentro del INR. Y uno de esos puntos es el que hace referencia al tema de la reincidencia. Pero la gran noticia, entiendo yo, para nosotros fue que en ese informe nos hacen 16 recomendaciones para mejorar el funcionamiento del polo. Esa es la actitud que tenemos que tener los servidores públicos. ¿Y qué cosas nos han mirado de afuera? Nos han hecho recomendaciones, todas recomendaciones para mejorar, recomendaciones hechas con mucha rigurosidad. Y entonces tenemos deberes para hacer. Hicimos muchas cosas muy interesantes, y hay mucho para mejorar. Esa es la primera cosa. Dentro de ese informe, uno de los puntos es el tema de la reincidencia. Y ahí, de vuelta, las buenas noticias. ¿Cuál es, a mi juicio, la buena noticia? Es que hay un organismo del Estado que está haciendo por primera vez en el Uruguay lo que el Uruguay no tenía, que es una aproximación al fenómeno de la reincidencia. Porque se repetía a nivel global y una y otra vez que la reincidencia es cercana al 60% entre los presos que dejan el sistema carcelario en general. Y eso lo han repetido todo tipo de autoridades. Claro, y no hay ningún estudio que yo conozca que fundamente científicamente de modo sostenible esa cifra. Entonces, que en Uruguay hayamos descubierto, yo ya lo conozco porque yo vengo siguiendo a la joven AGEB, y donde hay un grupo de uruguayos muy talentosos y muy comprometidos trabajando hace 7 años. Que exista este grupo de trabajo instalado en Presidencia que le permita al Uruguay tener cifras consistentes es una gran noticia. Pero esto es una aproximación parcial. A nosotros nos entusiasma mucho porque es sugerente, pero es parcial. Porque la reincidencia, en términos internacionales, digamos, hay que medirla a lo largo de 3 años. Y acá se hace un estudio parcial de 5 meses. Bueno, pero de todas maneras, tener cifras que marcan que en los módulos en que está operando un formato particular en el cual se apuesta al trabajo de los reclusos, a la formación de los reclusos, que haya una reincidencia que en un módulo es de 1%, en otro módulo es de 10%, y en este contexto en el que la seguridad es un tema de preocupación fuerte de los uruguayos, bueno, parece ser que hay luz al final del túnel. Y la pregunta que surge así inmediatamente son dos. Una es, ¿qué es lo que está funcionando bien allí? Y la segunda es, ¿qué falta para que esto se replique por todos lados? Termino con el razonamiento anterior porque me parece que es lo que yo quiero transmitir, que es de todo corazón. El otro dato realmente impactante e indesmentible es el que refiere a la vida cotidiana. Este documento deja de manifiesto, que además todo el mundo lo puede observar, que cuando uno visita dentro de la unidad número 4 ex CONCAR, la parte vinculada al polo industrial, la vida cotidiana discurre con una tranquilidad y con una baja de tensión absolutamente deseable para todo el sistema. Es decir, no ocurren cosas desagradables, no hay faltas, hay muy pocas faltas graves, muy pocas faltas gravísimas.
hay un entorno en el que es posible pensar que hay una luz al final del túnel. Ese dato para mí sí es incontrastable y muy ilusionante. Ahora, en términos de reincidencia, este dato sugerente yo creo que nos reafirma en el camino que nosotros hemos iniciado del año 2013, que tiene que ver en que en la medida en que tú permitas que la gente circule libremente dentro de la unidad penitenciaria, que haya oportunidades de trabajo, que haya empresas instaladas, que son 5 empresas instaladas que no tienen ningún beneficio fiscal. Eso es muy importante, porque muchas veces, disculpa que te corte, pero muchas veces se piensa, bueno, estas empresas se instalaron allí porque se le está dando cierto beneficio y en vez de darle trabajo a la gente honesta que de repente está aumentando el desempleo, le da trabajo a gente que cometió un delito. Y eso no es así. No tienen ningún beneficio fiscal. Yo estuve todo el año pasado y hay alguna iniciativa recogida a nivel parlamentario que esperemos se concrete, planteando la necesidad de crear una suerte de zona franca para darle algún tipo de beneficio fiscal a las empresas que apuestan por desarrollar modelos como este, porque tiene que ver con la seguridad, la convivencia y con el Uruguay del futuro, porque lo que está claro es que nosotros no podemos seguir así en términos sociales viviendo como estamos viviendo, es decir, tenemos que encontrar mecanismos de salida. Y este es un humilde aporte. Y las empresas ahí juegan un papel fundamental. Y son 5 empresas que cumplen con las mismas obligaciones que los empresarios afuera y que le dan trabajo a personas privadas de libertad y además todo lo que viene a continuación, porque son personas privadas de libertad que están trabajando, que se están capacitando, que pueden mantener a su familia, que están bancarizados como tú y como yo, que tienen su tarjeta de cajero para cobrar el sueldo a fin de mes. Y vos me decís, eso que a vos te parece una tontería, en realidad para alguna parte de nuestra población en Uruguay, lamentablemente, es como un salto cuántico, porque estamos hablando de gente que no es que tenga problemas con el clearing, es que no tiene no tiene historia. Tal vez, claro, y que cuando vaya a salir, cuando le toque salir, el shock de volver a la sociedad va a ser otro. Eso pero pasan cosas tan sencillas como para que la gente entienda. Es decir, una persona privada de libertad consigue trabajo porque hay un empresario que apostó y desarrolló su negocio y que le facilitamos todo para que el negocio le vaya bárbaro, porque nuestro negocio es la reinserción. Entonces, bancariza, después de la ley de inclusión financiera, a sus trabajadores. Esa tarjetita de operador de un banco de plaza, en este caso el Banco de la República, le permite a la persona de libertad sacar un préstamo, como vos y como yo, para construir su casita, de repente lejos del lugar donde generó los vínculos que lo condujeron muy tempranamente a la vida delictiva. Y eso es un cambio fantástico. Entonces, estas cosas que ocurren en el polo industrial, yo creo que realmente son un camino aconsejable para todo el sistema. Por algún lado se empieza y logramos que empezara por acá y bueno, ojalá se pueda replicar en otro lado. Saavedra, para finalizar, brevemente le pido, ¿qué condiciones hacen falta para que esto se replique en otras cárceles, en otros módulos o con otro tipo de presos? Yo creo que hay que tener un sueño, el corazón bien dispuesto, muchas ganas de salir adelante y sobre todo juntarse con un equipo de gente que tenga orgullo de ser servidor público y que quiera que se dé cuenta que trabajando ahí en ese lugar tan inhóspito como a veces resulta la cárcel, en realidad estamos construyendo un Uruguay mucho mejor para todos nuestros hijos. No me mencionó plata. No, mucho más eficiente y mucho menos costoso. No me mencionó plata a la hora de decir qué es lo que falta. No hace falta más presupuesto. Esto se puede tomar con decisión política. Es mucho más barato hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Jaime Saavedra, gracias por estos minutos. Un gusto. Hacemos una tanda y ya se viene el deporte a BTV Noticias. ¿Qué se dice?